Muy buenos días, queridos amigos de Baker Tilly. Hoy nos encontramos por acá con Gabriel Holness, socio director de la firma. Gabriel, hace rato ya estabas pidiendo un espacio como este. No pidiendo, pero, digamos, ameritaba, este espacio, ¿cierto? Yo creo que ameritaba y lo estaba solicitando, porque dicen Eran dos cosas, que el que no llora, ya sabes. ¿verdad? Ajá. Así mismo es. Entonces, a ver, yo de verdad que hoy es una conversación muy especial porque tiene un alcance que amerita que tú estés por acá en estas cámaras. Obviamente estamos en esta llamada de Teams, por ahí producción nos ayuda a afinar cualquier detallito que tengamos. Pero ¿por qué digo el alcance? Porque hoy particularmente nos reúne algo que creo que es importante hablarlo a profundidad, o lo que nos permite el tiempo, que es The Mid-Market Maze de Baker Tilly Internacional. Primero que todo, Gabriel, ¿qué es eso? Porque yo arranco siempre de lo muy básico y luego profundizamos. Cuéntanos un poquito qué significa esto para Baker Tilly y para nuestros clientes. No, definitivamente, Edwin, y gracias de verdad por hacer el espacio y permitirme compartir contigo y con todos nuestros clientes y adicionalmente con amigos que nos siguen en las redes sociales y a través de nuestra página web. Este estudio que realizó Baker Tilly International es un estudio científico, no es únicamente una encuesta, es un estudio científico que se realizó tomando lo que es el segmento medio de las empresas, entrevistando a CEOs, CFOs, COOs en 9 países del mundo para poder dar una guía, una idea de cómo los empresarios, cómo ese C-Level Suite puede navegar a través del laberinto que representa hoy día el entorno de negocios. Y cuando uno piensa en el laberinto, dice, ¿por qué el laberinto? Porque yo no sé, tal vez tú eres muy joven, si has hecho laberintos de esos que son escritos. Claro. Entonces vas para un lado, te chocas con una pared, espérate, aquí no hay salida, aquí regresas a este, y eso es lo que es el entorno de negocios hoy día. Y es con la intención de tener digamos, una especie de brújula o guía para los empresarios a nivel mundial de cómo navegar este entorno tanto de negocio como regulatorio. Pero a mí me llama la atención algo bien curioso. Se habla del tema de 2035. Yo siempre digo jocosamente, no sé tú, pero yo particularmente, Gabriel, no sé qué voy a hacer el otro sábado, por ejemplo. O sea, soy muy orgánico en eso, pero el planteamiento que nos trae Cartel Internacional tiene una línea de tiempo. Esa es una cosa. Eh, y quería consultarte la segunda, y es línea de tiempo uno, dos, ¿por qué es relevante en este momento? ¿Por qué justo en este momento? ¿Qué piensas tú, Gabriel Holness? ¿Por qué es relevante? Mira, Edwin, tú mencionaste algo, dijiste, a mí me gusta estar más orgánico. Y algo importante que salió en este estudio, que invito a toda la audiencia a que lo lea y lo lea varias veces, Ujú. como tú y yo hemos realizado, es que la forma de planificar cambió. Anteriormente uno hacía un plan y lo seguía en línea recta. Ahora nosotros estamos frente a, sí, hay que planificar, pero hay que planificar con base a escenarios y a distintos escenarios que nos permitan pivotear lo más rápido posible en el momento que nos encontremos con una pared en este laberinto y que no tenga salida. ¿Y por qué en este momento? A nivel mundial, y a veces uno siente que las cosas pasan muy lejos, pero ya vemos que nos impactan, como por ejemplo, hay una guerra donde Panamá no tiene nada que ver, pero nos impacta en el precio del combustible, nos impacta en el costo de las importaciones e impacta también la disponibilidad que hay de recursos. Entonces estamos frente a un mundo que está lleno de mucho más regulación, donde estamos frente a un mundo donde hay mucha escasez de recursos de todo tiempo, de capital, de recursos minerales, de recursos relacionados con el talento, y Uh -huh. donde cada decisión política de las grandes potencias afecta
a todo el mundo. Entonces, por eso es importante en este entorno. Yo creo que nosotros aprendimos mucho también ya pasaron 6 años de la Parece pandemia. mentira, parece mentira. Parece mentira, parece mentira. Uno siente que fue hace mucho tiempo, pero fue apenas hace 6 años y yo creo que eso también nos ha enseñado a que tenemos que estar preparados para el peor escenario. Y por eso es esto relevante en este momento. Mira, de todos los cambios que mencionaste cuando ibas hablando uno por uno, ¿cuál crees que es el de mayor impacto para las organizaciones? Mira, hay dos cosas acá y es el término mid-market. Ese es uno que me gustaría todavía que profundizaras un poquito. ¿Y cuál de esos cambios va a impactar a este mid-market? Es decir, de todos los que mencionaste, yo tengo un argumento y lo quiero compartir contigo ahora, pero quiero irte primero. Sí, mira, el tema mid-market, y cuando lean el estudio van a ver cuando se hizo la muestra, estamos hablando de en esos 8 o 9 países, que son países mucho más grandes que Panamá, dice, son empresas que tienen 100 empleados o más y que facturan entre 40 millones y $1 billón. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, lo que pasa es que una empresa con 100 empleados en Panamá y que facture más de 40 millones no es una compañía del segmento medio, es una compañía que está en el tier más alto de nuestro país. Pero la realidad es que si nosotros extrapolamos eso a nuestro entorno, y no es solo Panamá, Centroamérica y Latinoamérica, a mí me gusta decir que las empresas medianas son aquellas que ya pasaron la fase de emprendimiento, que no son un startup y que tal vez no tienen los retos del startup y que no son compañías, digamos, multinacionales gigantes o compañías muy, muy, muy bien estructuradas con 40 o 50 años de trayectoria, sino aquellas que están básicamente en el medio, que sí, han crecido, pero todavía tienen los retos de gobernanza, tienen los retos de poder escalar más rápido y que aun cuando están en ese segmento medio, que para el país de nosotros pueden ser empresas que tienen arriba de 50 colaboradores y que facturan, digamos, cualquier cosa entre 7 millones y medio a 10 millones de dólares arriba, inclusive 5 millones de dólares hacia arriba, tienen los mismos retos que tienen las empresas grandes, pero con menos recursos, Ahí está con el menos dilema. recursos. Y ahí está el dilema. No eres pequeño, no eres grande, estás en esa pista media que te trae unos retos totalmente distintos, pero muy parecidos a los de las compañías grandes sin los recursos que tienen las compañías más grandes. A mí me encanta pensar, digamos, cuando te oía con los retos, y yo sé que lo hemos hablado en varios espacios tuyos, digamos, en donde compartimos. El tema, yo veo que uno de los impactos importantes es el tema del talento, porque tú hablabas de la escasez de recursos en algún momento. Yo recientemente estuve en una conferencia a mitad de semana eh, y me llamó la atención algo que decía el conferencista puntualmente. Y él decía el reto del talento, más allá del tema de escasez, ¿verdad? Y especialización, es un reto de mindset. Y nosotros también como organización estamos haciendo un esfuerzo tremendo trabajando en el ejercicio de nuestro mindset, nuestro. Y yo sé que Yes. el cliente va a compartir esto, pero fíjate que él decía algo bien interesante, que nosotros hoy, con la incorporación de la inteligencia artificial, digamos, el reto va a ser un reto de cambiar nuestra forma de trabajar desde la mente, desde esa transformación cognitiva y cómo se vuelve una extensión de quién soy en el trabajo. Entonces me llamaba la atención que estos temas son relevantes y llamo o invito a nuestros clientes y amigos que nos siguen en las redes a meterse en el estudio porque creo que te va a dar al menos esa mirada, entendiendo que me encuentro en un segmento que tengo los mismos retos, pero como tú dijiste, tengo menos recursos. ¿Qué significa eso para ser exitoso? Eh, Sí.
Excelente reflexión, Edwin. Y el tema de los mayores retos, lo que se plantea en el estudio, están relacionados con lo que todo el mundo dice, ¿no? Dice, la implementación de la inteligencia artificial para poder transformar las organizaciones, pero un reto que va de la mano y tal vez pareciera paradójico, es cómo nosotros tenemos el recurso especializado con los comportamientos y las competencias adecuadas para realmente poder implementar la transformación digital que nos puede traer la inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde dices, puede ser que una compañía tenga los recursos para hacer una inversión en transformación digital e inteligencia artificial o apoyado por inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si no toma los pasos adecuados para reclutar el talento adecuado para poner eso a andar? Desarrollar al talento que ya tiene para que haya ese cambio de comportamiento, de cómo yo hago mi trabajo hoy, cómo lo puedo hacer mejor y cómo cambia lo que hago hoy bajo este nuevo paradigma. Entonces, como tú ya has conversado en otros espacios, cuando uno habla de inteligencia, de ciberseguridad, por ejemplo, y esto me acordó mucho el tema de este estudio, se dice que el eslabón más débil de la ciberseguridad es el recurso humano. Y yo creo que se aplica lo mismo para poder implementar iniciativas de inteligencia artificial en las empresas. Y hay algo que no cambia, que es que antes de nosotros querer automatizar nuestros Mm. negocios, tenemos que tener claros cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestros procesos y cuáles son las personas que yo necesito para implementar esos procesos. Entonces, no podemos tener automatización e implementación de inteligencia artificial sin tener esa base. Y quiero Entonces, aprovechar para decir una eso frase, es un reto. de alguien del equipo, Pedro Pazmiño, director del área de consulting de Baker Tilly. Siempre dice, Edwin, lo que pasa es que estamos automatizando un problema. La primera vez que yo lo escuché, estábamos en contexto de un cliente. El cliente obviamente en su momento insistía de manera, digamos, enérgica en la automatización de algo en particular, y Pedro se detiene en reunión interna, obviamente, jamás vamos con el cliente a hacerle, decirle esta frase tan dura, digamos, Aunque a pero veces dan ganas, Edwin, a veces dan ganas dan ganas, pero para al despertar. final, la comunicación es un vehículo para lograr los resultados y tenemos que ver cómo lo hacemos, pero el tema era, hey, Pedro decía, es que si lo hacemos así, automatizamos un problema. El estudio nos va a dar a nosotros un panorama, digamos, 360 para poder determinar si yo lo que realmente, porque se vuelven modas, cosas, Gabriel. O sea, ¿sabes qué noto? Noto que a veces nos pasó en el desarrollo organizacional en el pasado, en donde aparecía el tema del coaching y el coaching curaba todos los males. Entonces metíamos a todo el mundo en el proceso. Entonces se cualquierizó herramientas que son muy buenas para un contexto puntual, y como hoy se habla el tema de inteligencia artificial, entonces inteligencia artificial por un tubo, automatizamos todo. Y me llamaba la atención el tema de Nubank, el caso de Nubank, eh, sobre, digamos, la decisión crucial ellos de decidir qué quiero realmente que tenga la IA, y decido que mi relacionamiento con cliente, este momento en donde nos encontramos, momento de verdad, no lo voy a automatizar. Yo voy a automatizar todo aquello, voy a meter agentes en aquello que realmente no es repetitivo y me causa a mí, digamos, un desgaste del ejercicio del talento dentro de la organización. Pero mi tema es mi cliente. Yo lo necesito tener por acá. Yo sé que va mucho por ahí, quería traerlo a la mesa. Sí, yo quería con relación a eso que comentas, porque al ser la inteligencia artificial, digamos, de uso más masivo, reciente, se vuelven modas. Y casualmente el jueves yo estaba sentado con
con un cliente y con su equipo, viendo un tema contable y financiero muy específico. Y cuando nos estamos despidiendo, me dice la CEO de la compañía, dice, oye, habla con fulanita de tal que estaba ahí presente, que es la contralora del grupo, para que no me restrinja el presupuesto de herramientas de inteligencia artificial. Y les pregunto yo, ¿por qué dices que te lo va a restringir? Es que estás gastando muchos tokens. Entonces me dice, tú entiendes totalmente lo que estoy diciendo. Y ahí les empiezo a preguntar, ¿y para qué lo están utilizando? Dice, mira, nosotros, en una compañía que tiene más de 100 colaboradores, aquí nosotros invertimos tanto y tanto y tanto en esta herramienta, le dimos acceso a toda la plana ejecutiva y a los mandos medios, pero veo que están consumiendo mucho, me dice la contralora. Entonces yo le digo, mira, el problema es que si tú limitas el consumo, entonces, ¿para qué adquiriste las herramientas? Lo que deben hacer es cuáles son los proyectos en los que quieren hacer esta inversión y planificarlo, porque Ujú, si no se vuelve una moda. Eso por un lado. Planificación, que es lo que realmente quiero automatizar y vale la pena automatizar, porque hace un sentido en el costo que voy a invertir, que no es solo la herramienta, sino el tiempo en que la persona está utilizando para desarrollarlo y el beneficio que voy a recibir. Esa ujú. identificación es importante. Y lo otro es, y ya hay estudios, hace 2 semanas estaba leyendo un artículo del Wall Street Journal donde decía de 2 empresas que habían para todo lo que eran agentes de servicio, reducido aproximadamente hace 2 años y medio, el 70% de su fuerza laboral, porque lo habían reemplazado con agentes de inteligencia artificial. ¿Y cuál había sido el resultado? Insatisfacción de los clientes, respuestas genéricas y tercero, que ahora la compañía dijo, nosotros tenemos que tener a un humano en el loop. Es decir, podemos hacer las implementaciones correctas, pero tenemos que saber en qué y en qué momento, porque lo que la inteligencia artificial, por lo menos por ahora, no puede reemplazar es el acompañamiento, las relaciones, la identificación del entorno, cómo te ves tú, cómo te estás sintiendo y demás. Entonces yo creo que es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque hay que saber en dónde se van a hacer las inversiones con relación a esto. Yo quisiera animar, porque, digamos, aunque el público que nos ve y nos escucha no lo crea, muchas de las reflexiones se desprenden del informe. Entonces, este tipo de reflexión se provoca a través de ese tipo de insights que trae, digamos, el informe. Entonces, quiero una vez más animar, pero también te quiero hacer una pregunta. Un Y gusto. es si tuvieras que dejarle hoy un mensaje a los líderes empresariales que nos ven sobre cómo prepararse para el 2035, ¿cuál sería? Déjame la pregunta ahí, te voy a hacer otro contexto. Resulta que nuestros clientes nos ven a nosotros como advisors, ¿sabes? Y está bien, trabajamos duro para eso, para que el cliente nos tenga top of mind, levanta el teléfono y nos pregunte. Pero nosotros también lideramos un negocio. Y ese keynote de porque lideramos negocio, compartimos, compartimos patrones de realidades, de necesidades, Y de y dolores. eso, Y de dolores, eso es lo que dolores. quería llegar. Compartimos dolores. Entonces, quiero que este consejo se lo des al cliente, al que nos ve y nos escucha, no solo desde el Gabriel Advisor, porque pueden pensar, ah, sí, tú lo dices porque sí, porque tú eres consultor, pero también el Gabriel que lidera una firma y que tiene múltiples otros negocios que no son solamente, digamos, Baker Tilly. Perdona que haga el disclosure, Gabriel, pero creo que es pertinente cuando hablamos el tema de esa autoridad por el camino recorrido. Mira todo el contexto que te hice. Vamos a ver cómo sale la respuesta. No, claro, Edwin, mira, yo siempre digo
en todo lo que hemos nosotros hecho en esta organización a través de los años, que nosotros tenemos que ser el cliente cero. Si es bueno para nosotros, va a ser bueno para los clientes. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros tenemos los mismos retos. Nosotros somos una organización que tiene reto por recurso, tanto de acceso de capital como de acceso de recurso humano, de cómo implementamos tecnología o no tecnología, cuáles son líneas de negocios que queremos implementar, y algunas han sido exitosas, otras no. Es decir, que experimentamos nosotros también con los éxitos y experimentamos también con el fracaso. Y algo importante que se desprende de este estudio, y ahí se hablan de 4 mundos, que son realmente 4 posibles escenarios. La constante es mayor regulación y escasez de recursos. Y recursos en todos los sentidos. Y regulación, a veces uno piensa que es únicamente relacionado con multas, pero regulación es cómo yo opero en un entorno donde hoy me hablan de ambiente, sostenibilidad y gobernanza, que son 3 dimensiones que abarcan muchísimo las Muchísimo. organizaciones, y que no es únicamente la preparación de un reporte, como a veces unos clientes me dicen: oye, ustedes, los profesionales que están en esta consultoría, se inventan normas para poder facturar. No es así, no lo podemos ver como un tema de cumplimiento de esa perspectiva, sino de cómo, si las organizaciones estamos preparadas en dimensiones como las que he mencionado, nosotros vamos a poder ser exitosos, no pensando desde el cumplimiento, sino con estas reglas, cómo yo juego este juego y le saco ventaja a esto. Entonces, definitivamente nosotros nos tenemos que preparar para el escenario, y esto es importante, para el escenario que se considera en el estudio el más probable, que es alta regulación y escasez de recursos. Nos tenemos que preparar para eso con la flexibilidad y la agilidad necesaria, que eso es algo que tenemos las compañías que operamos en el segmento medio. Dice que una de las ventajas es de este mid-market, de que hay acceso a los líderes, acceso a los líderes, que aun cuando puede haber restricciones de recursos, podemos ser más ágiles y tomar decisiones más rápidas, y que tenemos que promover en los líderes la habilidad. Dice que hay 2 habilidades que son la que a través del estudio se dice la que menos tienen los líderes, pero que se consideran las más importantes, y tú las mencionaste hace un rato, que es la capacidad de comunicación y de trabajar en entornos altamente volátiles y cambiantes. Entonces, sí, imagínate, comunicación, estamos hablando de inteligencia artificial, escasez de recursos y alta regulación, pero la comunicación del líder es supremamente importante. Y esto lo vemos lo vemos hoy día en todos los entornos, no únicamente, como tú mencionabas, en la compañía que dirigimos, a través de Baker Tilly, a través de nuestros clientes, a través de otras inversiones que hemos tenido a través del tiempo la oportunidad de realizar, y uno lo ve en distintas industrias, los mismos retos, pero tal vez con distintos matices, pero los retos son los mismos. Alta regulación, escasez de recursos, cómo nosotros afrontamos todo el tema de lo que tú dijiste, algo muy importante, lo que está de moda, que es la inteligencia artificial. Y yo estoy convencido que las compañías que entiendan bien cuál es el proceso para poder maximizar esas inversiones, van a poder atraer el mejor talento. Y si tenemos el mejor talento, podemos tener las mejores estructuras y podemos tener un negocio que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Yo, Gabriel, pienso, y lo mencionaba hace casi un mes ya, me invitaron a un conversatorio sobre la implementación de inteligencia artificial. Y yo utilizaba una analogía, y quiero cerrar con esto, y una vez más invitar a que
todas estas reflexiones se desprenden de insights que nos trae el informe. Entonces, le invito a que usted pueda tener esa lectura comprensiva, reflexiva. Yo le comentaba al público que estaba conmigo allá y le decía, hoy nos encontramos como cuando se masificó la construcción del vehículo. ¿Para qué estaban preparadas las calles previo a la masificación de los vehículos? A los A caballos, ¿no? caballo y carreta. Ujú. Entonces, toda la parte, cuando nos están diciendo a nosotros que va a haber más regulación, no solo tiene que ver con el tema, digamos, relacionado a taxes o si vas conmigo, Sí, 100%. Uno piensa en regulación, piensa en cumplimiento impositivo y de cumplimiento, leyes. Sí, de pero acuerdo. esto es muchísimo más amplio, Esto es una muchísimo más amplio. reestructuración de las vías por donde transitan los negocios, porque la IA vino a cambiar el eje en donde empieza a democratizar una serie de cosas que, digamos, el diferencial de verdad, y probablemente quiero abonar a quienes nos escuchan, es si hay algo que usted tiene que enfocarse, tú lo dijiste, el tema de el mejor talento, que sea lo suficientemente capaz, que tenga esa capacidad de adaptarse rápidamente, porque la estrategia, como tú dijiste, desde el inicio ya no es lineal. Tiene que tener un nivel de cintura y flexibilidad que nos Así permita es. movernos y poder transitar en estas vías. Entonces, sin más, Gabriel, solo es una inspiración a quienes nos ven y nos escuchan con todo el cariño que siempre hacemos estos espacios. Te agradezco a ti, Gabriel, el espacio de poder conversar, porque nos podemos quedar probablemente todo un día aquí Nos conversando. podemos quedar todo un día conversando sobre esto porque este informe, este estudio, yo lo he estado leyendo la última semana y media y no sabes la cantidad de preguntas que han surgido utilizando también la inteligencia artificial para poder analizarlo y sacarle y exprimirle el jugo más a los insights y cómo aplico eso a la organización. Y habían riesgos ahí que no había identificado del todo, como por ejemplo, decía, se hace mucho énfasis en el liderazgo ético. Uh -huh, Decía, uh pero ¿por -huh. qué el liderazgo ético? Mucho énfasis en el liderazgo ético. Y ese liderazgo ético tiene que ver con dos componentes también importantes. Uno siempre piensa Uh en -huh, ética, igual que cuando piensa en cumplimiento, uh -huh. en el cumplimiento de las leyes, en hacer un negocio ético porque lo estás haciendo de forma honrada y demás. Pero ese liderazgo ético está relacionado de cómo realmente yo utilizo éticamente herramientas de inteligencia artificial y cómo éticamente yo también manejo y desarrollo el recurso humano que está trabajando en nuestras organizaciones. Entonces es algo que es 360 y algo que se resalta siempre en el estudio uno de los mayores retos es la búsqueda de talento, la retención del talento y el desarrollo del talento. Entonces, hoy cuando la gente a veces piensa, y digo yo con mucho respeto, erradamente, que la inteligencia artificial viene a reemplazar puestos de trabajo, vemos que los líderes, más de 1.500 líderes que respondieron a este estudio, dicen, sigue siendo un factor de riesgo y que ocupa mi mente entre el primer y segundo lugar, el recurso humano. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Totalmente, Gabriel. Yo me reía porque es un cambio de mindset. Y como líderes tenemos que también hacerlo. En el pasado, ¿recuerdas cuando la inteligencia artificial empezó a aparecer? Sí, Daba pena reconocer, digamos, que yo había procesado parte de la información con IA. sí, Hoy en día es una capacidad, porque el prompting lo generamos nosotros. Es decir, hoy en día a mí no me da nada. Es decir, yo hice esto, justo a esta mañana tú y yo conversábamos sobre un conversábamos que yo tema. Te te mostré algo. pregunté con qué herramienta lo hiciste y me dijiste con tal y tal herramienta y te dije, te faltó una. Y me dijiste, ¿cuál? Le dije, tu cerebro. Porque Tal cual. nosotros somos los que dirigimos esto. Entre mayor
capacitados y entrenados estemos, mejor aliado va a ser la inteligencia artificial en todo sentido. Súper, Gabriel. Vamos a cerrar el espacio. Gracias una vez más. Nos extendimos un poquito más, pero para beneficio de nuestros clientes, amigos, aliados. Yo sé que este no va a ser el único espacio, Gabriel, en medio de la agenda. ¿Ibas a añadir Edwin, algo más? sí, antes de terminar, escuché en el podcast anterior que hiciste con Carlos Araúz, que invito a toda la audiencia que lo escuche, en una reflexión desde el punto de vista económico muy interesante. Dijiste que este podcast tiene un nombre, Más que Números, si no me equivoco. Más que números, más que números. Cuéntame un poquito esa reflexión, ¿qué significa más que números? Eso surgió, te voy a dar el crédito, siempre a dar el crédito al César, lo que es del César. Nos hemos despedido 2 veces, Gabriel, tú y yo, pero no importa. Aquí, el que se no me quedó quiero hasta ir. acá, el que se quedó hasta acá, que nos comente qué le pareció. Más que número surge porque ese peso cayó sobre Giuliani, nuestra líder de marketing. Un saludo a ella que siempre está, digamos, backstage, no está de frente, está haciendo que las cosas pasen. Y ella decía, Edwin, claro, ella no es numérica, digamos, vivimos en un entorno, damos servicios profesionales asociados a los números. Así Pero es. ella decía, Edwin, yo siento que esto es más que números, que lo que estamos haciendo para nuestros clientes es más que ese estado financiero auditado, es más que ese informe de X, contabilidad, etcétera. Y ella le bautiza o le pone el nombre al espacio diciendo, pero es algo que surge de cómo ella lo percibió. Ojalá, Gabriel, nuestros clientes también perciban que esto es un espacio más que números y con todo el cariño lo entregamos. Y que los podemos apoyar en Más que Números. Así mismo, porque hay un compendio de expertices que conforman la firma. Hoy creo que estamos muy contentos de que, digamos, podemos apoyar en diferentes cosas. Tú los mencionaste algunos en el recorrido de la conversación, desde la parte de ciberseguridad, desde el tema de consultoría, desde un producto como CFO Companion, que apoya a ese mid-market a tomar decisiones más informadas con una estrategia financiera robusta. Así es. En donde prontito vamos a seguir compartiendo más acerca de eso. Pero por lo pronto, ahora sí, Gabriel, tenemos que cerrar. Hasta luego. Porque si no, ya se vuelve, gracias. Ya se vuelve serie y la gente nos cambia el canal. Gracias, Gabriel, una vez más, y siempre es provechoso compartir contigo, como dije, el conocimiento, pero sobre todo lo caminado, lo vivido. Entonces, nos vemos pronto aquí en Más que Números. Saludos. Saludos, gracias.